Bueno, comenzamos ahora la segunda parte del primer día de esta semana de estudio, de esta nueva semana de estudio. Y ahora vamos a presentar a José Cristo Rey García Paredes. Es el segundo expositor que nos va a estar acompañando a lo largo de toda esta semana. Nació un 29 de octubre de 1944 en Castelar de Santisteban, provincia de Jaén, España. Era domingo y se celebraba entonces la fiesta de Cristo Rey. Por eso sus padres decidieron añadir al nombre que habían escogido de José el nombre providencial de esa festividad, Cristo Rey. Por eso es conocido como Cristo Rey. José, por ahí, no. Llegó Cristo Rey, adelantado. Es miembro de la congregación de los misioneros claretianos y su amor a la educación hizo que se dedicara a ella. Dio clase en muchísimos institutos de vida religiosa en España, Filipinas e India. Actualmente es profesor del IDCA de Bogotá, consultor del Dicasterio para la Vida Consagrada. Acompaña a diversas congregaciones en los distintos ámbitos y es autor de más de 40 libros en teología, especialmente de la vida consagrada. Sus charlas van a estar basadas en la acción del Espíritu Santo a lo largo de toda la historia de la humanidad, en sus distintas etapas, en el pueblo de Dios, cuando el pueblo le iba también dando lugar. El Espíritu hacía y sigue haciendo el trabajo interior en cada uno de nosotros hasta llegar a nuestros días, donde la Iglesia ahora nos pide que sigamos profundizando en este estilo de vida que tenían las primeras comunidades, que es la sinodalidad, que es el caminar juntos. El Espíritu Santo posibilita estas dos cosas. El caminar de la Iglesia, que está dirigido por Él, como Señor providente en todas las circunstancias y aún en las ocultas y las más dolorosas también, y en medio de la historia, y nos hace caminar como iglesia en el mundo. Y también nos hace caminar juntos, y este es el tema que venimos tratando y que se va a tratar en toda la semana. Es una obra, es la primera obra y es el primer fruto que da el Espíritu Santo a su iglesia, que es la coinonía. Es el artífice de esta sinodalidad y es la característica neumatológica principal de la iglesia del siglo XXI. El Espíritu se manifiesta en la sinodalidad, que es el camino en la comunión. Te dejamos, Padre. Gracias. Pues ante todo, muchísimas gracias por esta amable presentación. Queridas hermanas y hermanos, muy buenas noches. Hace pues ya bastantes años celebrábamos también nosotros allá en Madrid una semana de vida religiosa. Aquí ustedes celebran la 44 semana. En aquel tiempo, pues a mí me correspondía ser el director del Instituto de Vida Consagrada. Eran ya los finales del 1900, es decir, hacia el 1996 o 97, no recuerdo exactamente. Y el título de aquella semana era este: Unas mujeres nos han sobresaltado. Femenino y masculino plural. Hace ya muchísimos años. Y esto pues se ha vuelto realidad. Y de hecho lo hemos visto con nuestra hermana Serena,
que nos ha sobresaltado también, y lo que entonces parecía un sueño se convierte poco a poco en realidad. Pues muchísimas gracias también por tu trabajo y por todo lo que estás ofreciendo a todas las iglesias. Y bien, a mí me corresponde ahora hablar desde otra perspectiva, quizá más fundamental, pero creo que importante. Perdonad, voy a... A ver. Bien, el tema que voy a tratar es el paradigma neumatológico reconfigura la sinodalidad eclesial, social y planetaria. Es decir, quisiera ya desde el principio decir que el tema de la sinodalidad es caminar juntos. Pero claro, caminamos juntos no solo en la Iglesia, también caminamos juntos con la humanidad social, también caminamos juntos ahora actualmente con nuestro planeta y vamos creciendo en conciencia. Ya Antonio antes nos hablaba de la expansión de la conciencia. Y en la medida en que nuestra conciencia se expande, nuestra sinodalidad también se expande. No somos un pequeñito grupo dentro de la humanidad que queremos caminar hacia algo utópico, sino que también caminamos con muchos otros. Y el gran protagonista de este camino es el espíritu. De ahí que el paradigma neumatológico nos invite a una sinodalidad que no acaba en lo que a veces entendemos por sinodalidad, sino que va mucho más allá. ¿Por qué Espíritu Santo y sinodalidad? Vamos a hacer una breve introducción a la importancia que puede tener este tema. El Espíritu ensancha nuestra tienda. Donde está el Espíritu, allí la conciencia se expande. La humanidad se contempla desde una perspectiva mucho mayor, con mayores contextos, también con mayores exigencias. Neumatología y sinodalidad. He tenido la suerte quizá, o tenemos la suerte de que la editorial claretiana de Buenos Aires pues se ha ofrecido a que lo que aquí vamos a decir pues ya esté aquí en este libro que está para aparecer y que luego tendremos también, creo, online, ¿no? En ebook. El Espíritu ensancha nuestra tienda, neumatología y familias carismáticas. Lo que vamos a tratar aquí va a ser la primera parte de este libro que acaba de aparecer y luego el tema de las familias carismáticas lo abordaremos cuando hablemos en otra ocasión de la vida consagrada. Bien, el Espíritu Santo y el Sínodo. Perdonad que tengo aquí que cambiar. Ya, ahora. El documento preparatorio de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos menciona 32 veces al Espíritu Santo. Esto quiere decir que en el documento que se preparó para esta asamblea, el Espíritu Santo adquiere un papel importantísimo, 32 veces. Y ahí se dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo nos invita a dar pasos. Que el Espíritu Santo nos abre a sorpresas. Que el Espíritu Santo nos quiere educar. A mí me parece extraordinaria esta palabra educar, porque a veces formar, a mí me da la impresión a veces de que te van formando pues desde fuera, pero en cambio educar es sacar lo que llevamos dentro. El Espíritu Santo como educador es el que hace emerger lo que ya está en nosotros sembrado.
y todos a la escucha del Espíritu, el Espíritu de la verdad, para conocer lo que Él hoy dice a las iglesias. Ahí tenemos una perspectiva apocalíptica. Quieren nuestras iglesias estar atentas a lo que el Espíritu nos dice. Por tanto, muy bien podemos entender que esto es algo así como una congregación que el Espíritu quiere hacer actualmente en toda la humanidad para que se escuche lo que son los deseos más profundos de nuestro Dios. No estamos simplemente en un parlamento, estamos en un momento en el cual el Espíritu quiere hablar. Luego también no sé por qué. Luego la Comisión Teológica Internacional, en un documento previo ya a la convocatoria del sínodo, escribió también pues unas reflexiones sobre cómo entender hoy la sinodalidad y ayudar también a las iglesias a tener un concepto amplio y manifiesto de lo que es la sinodalidad. Y ahí también se menciona el Espíritu nada menos que 84 veces. Quiere decir que estamos casi como en un contexto de neumatología sinodal. Neumatología sinodal. La acción del Espíritu es el principio de la sinodalidad. El Espíritu Santo y nosotros. Los sínodos a la escucha del Espíritu. Y fijémonos que a veces en nuestra teología el tema de la neumatología pues no ha sido demasiado atendido. Han pasado pues años hasta que las facultades teológicas han introducido dentro de ellas la neumatología. Pero antes que la neumatología estaba introducida ya la mariología. Y no es que tengamos nada contra María nuestra Madre, pero por favor, el Espíritu, ¿por qué no? Y da la impresión de que la cristología y el tratado sobre Dios ya son suficientes y luego ya el Espíritu en el tratado de Trinidad. Pero ¿por qué no una neumatología? Y hasta hay actualmente teólogos que nos hablan de la neumatología del quantum. Es decir, el Espíritu llena la tierra, el Espíritu está por doquier. El Espíritu nos está hoy hablando desde frentes muy diferentes. Por esto estamos necesitando de una neumatología. Karl Barth, ya hace años, un poco antes de morir, decía que si él tuviera que reescribir otra vez su teología sistemática, comenzaría por su teología dogmática, así la titulaba él, dice, comenzaría por el tercer artículo del credo. Comenzaría por la neumatología. Y probablemente yo creo que esta es la circunstancia en la que nos encontramos para entender también el sínodo. Pero es que la sinodalidad, el Espíritu Santo le está llevando, además de formas muy sorprendentes, que se hable de Naciones Unidas. ¿Esto no es sinodalidad? Es verdad que serán unas Naciones Unidas, pues, configuradas pues desde intereses, configuradas como se configura todo lo humano. No digamos que también en la Iglesia no vamos a tener una sinodalidad en la que aparezcan intereses. Pero ya hablar de Naciones Unidas, esto es como una llamada a algo. Es como una sinodalidad que además tiene, por cierto, una agenda. ¿Se cumplirá o no se cumplirá la agenda? Pero nosotros tenemos en nuestra sinodalidad alguna agenda. ¿O simplemente nos vamos a poner a hablar, a escucharnos unos a otros? ¿Podremos tener una agenda como ya la han tenido o han tenido la audacia de plantearse las Naciones Unidas? También unión de las iglesias, para ir todos juntos. Luego la casa común, nuestro planeta. Dicen que ahora el Papa Francisco está preparando la segunda parte del Laudato Si, ¿no? Por tanto, la sinodalidad no puede ser una sinodalidad sin Laudato Si.
la teología de la creación, o hacia una nueva conciencia de la identidad planetaria. Hemos tenido pues conciencias tribales, también en la Iglesia, después una conciencia nacional, después transnacional. Y Leonardo pues dice que abiertos a la ecología integral necesitamos tener conciencia de nuestra identidad planetaria. Somos una especie de granito de polvo dentro de un magnífico e impresionante cosmos. Pues bien, lo que quisiera desarrollar en estos 4 días también es, en primer lugar, cómo el Espíritu se ha ido progresivamente manifestando, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, es un acceso a la palabra de Dios que ya todos conocemos, pero quizá como ofreciendo un panorama sencillo, breve, pero un panorama de lo que el Espíritu, cómo el Espíritu se ha ido mostrando. Y probablemente de todo este camino, en síntesis, pues podamos descubrir quién es el Espíritu y cómo era desde el Génesis y cómo se ha manifestado hasta el Apocalipsis. Después, queremos hablar también del paradigma neumatológico, para no estudiar por lo que ha sido toda la historia, y que quisiera presentar lo que teólogas y teólogos de nuestro tiempo están diciendo del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo está siendo, dentro de la teología quizá más viva, más creativa, está siendo también presentado. Porque creo que esta teología de nuestro propio tiempo, de casados, de mujeres, de varones, de religiosos, teólogos, teólogas, cómo esta teología nos está llevando también a una nueva comprensión del Espíritu. Y luego ya las 2 últimas conferencias serán la primera sobre la sinodalidad como el Espíritu, como el camino del Espíritu para la Iglesia del tercer milenio, y luego la agenda de la peregrinación sinodal. Puntos neurálgicos. Porque creo que sin agenda pues nos exponemos a tener un camino sin fin. Un camino que no tiene término y a repetirlo de siempre y al final mucho movimiento, pero después, como solemos decir nosotros, pocas nueces. Es interesante que el documento de trabajo para la etapa continental se comenzaba con este texto de Isaías: ensancha el espacio de tu tienda. Ensancha tu mente, ensancha tu visión. Entra en una especie de una tienda que se va abriendo y que va acogiendo cada vez más realidades. Ensancha el espacio de tu tienda. Y creo que un sínodo que comienza con esta intencionalidad, ensancha el espacio de tu tienda, nos está diciendo, y se estará ensanchando mi propia mente. Habrá una expansión de mi conciencia. Lo que estamos necesitando en la humanidad actual es que se nos ensanche la conciencia y que lleguemos a comprender lo otro, lo diferente, lo diverso, y entrar en una especie de pero un que abarca cada vez más. Yo creo que la verdadera educación está consistiendo en un abrirnos hacia una realidad que se nos ha dado a una humanidad llena de riquezas, y el Espíritu Santo es quien desea hacerlo. Se ensancha en la humanidad, en nosotros sinodal. Y por esto tenemos ahora pues tantos medios de comunicación, de interconexión, para entendernos unos a otros, para saber lo que está sucediendo en nuestro planeta en todo momento. Se ensancha la humanidad, en nosotros sinodal. Y aquí el texto de Isaías: ensancha el espacio de tu tienda, despliega los toldos de tus moradas, no ahorres, alarga tus cuerdas,
refuerza tus estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda, y tu descendencia se adueñará de naciones y habitarán en ciudades abandonadas. Mi modo de ver este texto es magnífico. Es un texto poético, pero al mismo tiempo que sueña con una humanidad diferente. Pero sin embargo, ¿qué nos está ocurriendo a veces? Pues que hay mucha gente que quiere ubicarse simplemente en lo particular suyo y enfrentarse con lo demás. Tenemos a veces grupos poco católicos. Católico, como sabemos, significa catajolón, hacia la totalidad. Pero en cambio, no son católicos los que a veces se llaman más católicos. Y tenemos movimientos políticos tan enfrentados que no ensanchan su tienda. El Espíritu nos invita a ensanchar nuestra tienda a derecha y a izquierda. Decía Pere Casaldáliga, este gran obispo de Brasil, que el Espíritu Santo vuela con 2 alas, pero que a la Iglesia le encanta recortarle el ala izquierda. Y entonces el Espíritu se desequilibra. Ensancha el espacio de tu tienda. La Iglesia contemporánea descubre la presencia y la acción del Espíritu que renueva y ensancha todo. El Espíritu hace surgir nuevas formas de misión, nuevas formas de experiencia espiritual. Y lo estamos viendo, estamos en un momento en el cual decir espiritualidad es que agrada hasta a los ateos, hasta a los que no creen en Dios, pero creen en el Espíritu. Experiencia espiritual, el fenómeno específico de esta casa común, que estemos hablando cada vez más de una casa común en la que todos nos encontramos y donde todo está interconectado, la ecología integral. Estamos viviendo un momento único y por tanto la sinodalidad forma parte de la forma de vivir en este tiempo, la forma de entusiasmarse en este tiempo y de descubrir que podemos soñar. Estamos en un tiempo de sueños y de un gran sueño. Pero el causante de todo esto, por así decirlo, el culpable, es el Espíritu Santo. Tratemos ahora, pues, de recorrer así muy rápidamente lo que ya sabemos todos, pero cuando lo vemos así en conjunto, quizá nos pueda impresionar más, incluso conmover. A mi modo de ver en la Iglesia, nos hemos dedicado mucho a la mente, a tener conciencia, a conocer. Pero también nos tenemos que dedicar a la emoción. Porque una teología sin emociones, ¿a dónde lleva? Porque para comprender también tenemos que llegar a emocionarnos. Y desde la emoción después a la moción, a la actuación, a crear la realidad, a recrear la realidad. Y por esto quisiera que contemplemos lo que ha sido la manifestación progresiva del Espíritu desde la mente, la comprensión, desde la emoción y también desde la acción creadora, desde la especie de transmutación o transformación, metamorfosis que queremos introducir en nosotros y en la humanidad. El Espíritu Santo ha ido revelando progresivamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Santa Ruaj, desde el Génesis hasta los profetas orantes. Y luego el Espíritu de Jesús, que ya se derrama sobre toda carne. Lo primero que hay que decir es que estamos todos convencidos de que el Espíritu Santo es el autor de la Sagrada Escritura. Él es el autor. Y por esto nuestro acceso a la Sagrada Escritura es el acceso a la presencia del Espíritu, a un libro que el Espíritu ha ido escribiendo a lo largo de más de un milenio.
y que leer el Antiguo y el Nuevo Testamento es entrar en contacto ya con el Espíritu. Divino aflante Espíritu, decía el Papa Pío XII. Divino aflante Espíritu. Bajo el soplo del Espíritu se escribieron todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero el Espíritu es también nuestro contemporáneo. El Espíritu no nos llama a la arqueología bíblica. No quiere arqueólogos de la Biblia. Quiere intérpretes de la Biblia para el tiempo contemporáneo en que estamos viviendo. La Biblia no es un libro del pasado que leemos para entender bien el pasado. La Biblia tiene que ser como el libro que el Espíritu hace presente hoy. Yo he visto, por ejemplo, que en argumentos teológicos que a veces se dan, pues se recurre mucho a Jesús de Nazaret en aquel tiempo, con aquella circunstancia, lo que debía decir, y por tanto eso ya es inmutable. Pero el Espíritu no nos habla también hoy a través de la palabra. El Espíritu no puede estar hoy transmitiéndonos lo que aquello quería decir. El Espíritu es el verdadero hermeneuta de toda la Biblia. Y el Espíritu es el que hoy también nos dice cómo hay que traducir y qué significado tenía lo que había en el pasado. Por ejemplo, a veces se habla mucho de la última cena. Decían, claro, Jesús en la última cena, pues la celebró con quienes la celebró, según creemos, ¿no? Y el Espíritu hoy parece que dice otras cosas. También dice, en la última cena, Jesús repitió gestos de la penúltima. Y en la penúltima estaban Marta y María. Y si alguien, pues, le ungió, en unos casos que le lavó los pies, o en otro caso le ungió, también en la última cena Jesús hizo lo mismo. Y si en una cena alguien servía la mesa, en la última cena Jesús también sirvió. Y entonces el Espíritu hoy puede estar suscitándonos nuevas lecturas de la palabra de Dios, que no están en contradicción, pero sí que nos están indicando cómo entender hoy la palabra de Dios. Aún recuerdo a una religiosa que ya está en el cielo, que murió en un accidente, que me decía, oye, yo es que ya desde hace tiempo siento que tengo vocación ministerial. ¿Por qué no me dejará? Porque quien llama es Dios. Y cuando una vocación viene de Dios, hay que estar muy atentos para ver lo que Dios quiere y por dónde Dios nos quiere llevar. Y cuando hoy se interpreta la palabra de Dios, por ejemplo, la palabra del samaritano, como una parábola que está indicando lo que es una iglesia samaritana, es el Espíritu el que nos está haciendo entender la profundidad de aquella parábola de Jesús. Por esto necesitamos una contemporaneidad bíblica. Y esta contemporaneidad bíblica tiene como protagonista al Espíritu, nuestro hermeneuta. Y decir Espíritu. La experiencia humana de la hondura, de la profundidad como punto de partida. Quizá la representación del Espíritu a veces simplemente como paloma, pues estas representaciones nos impiden entender lo que es la hondura. La experiencia humana de la hondura, de la profundidad como punto de partida. La profundidad casi vertiginosa del cañón del Colorado se ha ido petrificando en estratos superpuestos durante millones de años. La profundidad del océano, 11 kilómetros, donde el agua es impenetrable a la luz, donde se agitan seres ciegos e invisibles. ¿Cómo hablar entonces de la hondura de Dios? Si ya la hondura que vemos en la naturaleza nos puede impresionar hasta tan punto que nos deja estáticos ante ella, ¿qué será la hondura de Dios? También la profundidad hacia arriba.
Mucho más que las honduras de la Tierra, es la profundidad del mundo estelar, donde las medidas no son siglos, sino años y siglos de luz. Profunda es la noche, profundísimo el espacio estelar. Pero ¿cómo imaginar la hondura de Dios? Identidad planetaria. Cuando escucho a Leonardo Boff hablar de esta identidad planetaria, uno se conmueve, porque de verdad uno se pregunta, ¿y todo esto de dónde viene? ¿Para qué? ¿Por qué? Y yo, dentro de todo esto, ¿quién soy? ¿Y el Espíritu quién es? Porque el Espíritu de Dios llena la tierra, llena el tiempo, llena todos los espacios, llena todo lo inimaginable. Por eso el Espíritu Santo no es simplemente un mero recurso, no es una palabra que podemos decir en cualquier momento y pedirle cualquier cosa. No, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es otra realidad. El libro de Job nos lo decía muy bien. ¿Pretendes sondear a Dios o abarcar la perfección del Todopoderoso? Es más alta que el cielo. ¿Qué vas a hacer tú? Es más honda que el abismo. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo podemos estar diciendo el nombre de Espíritu de Dios sin emocionarnos? Como si estuviéramos hablando de una cosa. ¿Cómo es posible que estemos rezando el Padre Nuestro como si fuera simplemente un mero rezo y no simplemente, y no precisamente aquello que nos hace entrar en la profundidad de Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Esa invasión sería una invasión mucho mayor que las invasiones interestelares que nos presentan nuestros autores de hoy. Pero nuestro Dios se ha convertido a veces en un Dios, pues, de bolsillo. Nuestra teología a veces es una teología que parece que está siempre a los alrededores de Dios, pero no sabemos si entra de verdad en el corazón de Dios. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y prudencia el de Dios. Qué insondables sus decisiones, qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Y el ser humano? En los proverbios se nos dice: la mente humana puede alcanzar profundidad geológica, oceánica, estelar. No podemos rastrearla. Solo el Señor sondea lo íntimo de las entrañas. Y también nuestro propio espíritu tiene profundidad. Lo importante es saber hasta qué tipo de profundidad yo he bajado, porque dicen que la conciencia humana es de una profundidad impresionante. Pero cuando no somos seres espirituales o no vivimos como seres espirituales y vivimos en la mera superficie, no sabemos la hondura. Es decir, simplemente sobrenadamos en la playa, pero no hemos entrado en la profundidad nuestra o en la altura. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo explora todo, incluso las profundidades de Dios. ¿Qué hombre conoce lo propio del hombre sino el espíritu humano dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo propio de Dios si no es el Espíritu de Dios. Pues bien, todo esto simplemente para introducirnos en el tema del Espíritu. El Espíritu nos introduce en el verdadero misterio. Y por esto encontrarse con una mujer, con un varón cristiano, es encontrarse con alguien que sabe de la profundidad, del abismo, y que cuando habla de Dios no habla con baratijas, sino que habla de Dios simbólicamente, pero con una pasión especial.
y tenemos que seducir a nuestro mundo de tantas personas que dicen que no creen. No creen porque lo que ven en nosotros no les parece valioso, porque no han visto en nosotros el tesoro. Pero si nosotros fuésemos capaces de mostrar el tesoro, de mostrar esa perspectiva desde la cual todo se ve desde otra perspectiva, la Santa Ruach, desde el Génesis hasta los profetas orantes. Dice este teólogo laico norteamericano Craig Keener, nos interesan los textos bíblicos no solo por lo que nos enseñan acerca de la historia o las ideas antiguas, sino porque esperamos compartir el tipo de experiencia espiritual y relación con Dios que descubrimos en las Escrituras. Ya no es solamente saber lo que dice el libro de Job en el capítulo 9, sino sentir lo que el autor del libro de Job sentía cuando lo escribía. Compartir el tipo de experiencia espiritual y relación con Dios que descubrimos en las Escrituras. Yo debo decir que tuve buenos profesores de exégesis hace ya muchísimos años, como podéis suponer, pero no me emocionaba en las clases de escritura. Estábamos más atentos a cuestiones gramaticales, a cuestiones de contextos, pero en el fondo aquello no era encontrarse con el espíritu con el que se había escrito aquello. Hoy estamos necesitando también que en nuestras homilías, en nuestra forma de exponer la palabra de Dios, en nuestras catequesis, que la gente entre en la experiencia, compartir el tipo de experiencia espiritual y relación con Dios que descubrimos en las Escrituras. Imaginémonos cuando rezamos los salmos. Yo he visto mucha apatía cuando rezamos los salmos y no he visto emocionarse. A veces estamos diciendo las cosas más bellas que uno pudiera desear y quienes han descubierto los salmos a veces son las personas que han estado en mayores tribulaciones, en situaciones más difíciles, en persecuciones, y por esto a veces los más pobres son y los más enfermos son los que han entendido qué es lo que se suplica en cada salmo. Y las comunidades religiosas a veces rezamos los salmos simplemente para ver cuándo terminan. La vida surge del Espíritu Creador. Génesis 1:1-2, y el Espíritu estaba ya, cuando comienza la creación. Y el Espíritu en el origen de la vida humana y de toda forma de vida. Es decir, no solo Jesús nació de María y del Espíritu Santo, también todo el cosmos, la creación, nació del Espíritu. Y el nombre del Espíritu que hemos ido recuperando, Ruach. La palabra Ruach aparece 398 veces en el Antiguo Testamento. Una verdadera climatología, viento, principio vital, poder desde el cual Dios actúa y hace actuar, la energía de la vida. Me llamó mucho la atención leer de esta autora alemana, Helen Schingen-Strautmann, su reflexión sobre la palabra Ruach. Dice ella que el término hebreo Ruach es un sustantivo femenino, aunque sea a veces utilizado como masculino. Y añade, y se utiliza como masculino cuando Ruach es fuerza violenta, como el viento destructor de Oriente o el poder que sobrecoge al profeta. Pero ella dice el término hebreo Ruach es un sustantivo femenino, aunque algunas veces por el aspecto violento se emplea en masculino. Y luego sigue diciendo, como dice una de las grandes expertas en este tema, ella misma, es un poder violento que un poder violento y destructor no podría expresarse en femenino.
Y sigue diciendo, al principio Ruach expresaba la experiencia específicamente femenina de la excitación sexual y del nacimiento. En cambio, en la revisión postexílica de los textos bíblicos más antiguos, se suprimieron los contextos específicamente femeninos de la experiencia. Hablar, por tanto, del Espíritu nos está también indicando que necesitamos también otras perspectivas que a veces hemos eliminado porque hemos tenido perspectivas demasiado masculinas. Veremos también mañana, cuando hablemos de algunas teólogas, cómo ellas también están descubriendo la divinidad, lo divino, desde la perspectiva femenina. El cardenal Danielú, cuando hablaba del Espíritu, decía, cuando hablamos del Espíritu, de la Santa Ruaj, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos Dios es Espíritu? ¿Hablamos como los griegos o hablamos como los hebreos? Y decía, si hablamos como los hebreos, estamos diciendo que Dios es una tormenta, un huracán, un poder irresistible. La esencia de la espiritualidad hebrea no es volverse inmaterial, sino estar animado por el Espíritu Santo. Y por eso el día de Pentecostés es un día también de huracán, de poder irresistible, de tormenta. Imaginémonos que entendemos todo esto que decimos del Espíritu y la sinodalidad como un momento de tormenta. Y no, pues esos momentos plácidos en los cuales mucho silencio, mediten, música de fondo, unas cuantitas velas y nada más. Y cuando hay tormenta, cuando hay tsunami, algo está aconteciendo. Así es la imagen del Espíritu en la palabra de Dios. Y por eso el Espíritu aparece ya no solo en los orígenes de la creación, sino también guiando a los líderes de Israel. Parece que en Israel no puede ser líder si el Espíritu no lo mueve. El Espíritu que guía al pueblo de Dios con José. Decía el libro El Faraón, ¿podemos encontrar a alguien como este hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Esto sería un buen criterio para cualquier elección. ¿Podremos encontrar a alguien como esta mujer en quien esté el Espíritu de Dios? Y no buscar a quien me interesa. Entonces, en la elección de los líderes, imaginémonos pues todas nuestras naciones que están a veces en trance de tener que elegir a sus nuevos líderes. Si encontráramos a alguien en quien esté el Espíritu de Dios, este Espíritu transformador, creador, este Espíritu que parece que todo lo lleva a su término, el Espíritu que había sido dado a Moisés también, fue también infundido a los 70 ancianos. Moisés dirigiendo al pueblo, sacando al pueblo de la esclavitud con tantos riesgos como sabemos, y haciendo que el pueblo llegue hasta las puertas de la tierra prometida. Y los 70 ancianos que colaboraban con él experimentaron una excitación profética. Y no solo ellos, sino que también se apoderó de 2 de los más viejos que se habían quedado en el campamento. Luego Josué. A mí me parece cada vez que más que la figura de Josué es una figura pues muy interesante para nosotros. Dicen el libro del Deuteronomio que Josué antes se llamaba Oseas. Y después Moisés le dijo, no, te vas a llamar desde ahora en adelante no Oseas, sino Josué. ¿Y por qué? Porque salvarás al pueblo. Y también se le dijo a José, el del Nuevo Testamento, y lo llamarás Jesús, porque salvará al pueblo. Dicen que Jesús es Josué también.
porque es el que hace entrar al pueblo en la tierra prometida. Y es un hombre en quien está el Espíritu. El Espíritu que defiende al pueblo de Dios lo hace también a través de los jueces. Y una característica de los jueces para reconocer a alguien como juez era que tenía el Espíritu de Dios. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Porque cuando el padre de David pues quería presentarle todos los posibles candidatos para ser de la raíz de Jesé, dice, no hay nadie más. Y entonces aquel que estaba fuera ya del contexto es aquel a quien se llama, y sobre él vino el Espíritu de Dios con poder. El Espíritu que habló también por los profetas, ya no solo por los líderes, por David, sino también el Espíritu que habla a través de los profetas. Es interesante ver que la presencia del Espíritu hasta ahora no es una presencia sacerdotal, por así decirlo, no es una presencia sagrada, es una presencia en el liderazgo del pueblo. Pero ahora viene también la presencia en los profetas y los orantes, los salmistas. El Espíritu que habló por los profetas. Ay de los hijos rebeldes, que hacen proyectos sin contar conmigo, que pactan alianzas sin contar con mi Espíritu. El Espíritu del Señor vino sobre él para que denunciaran a quienes habían llenado la ciudad de víctimas y cadáveres. Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era el Dios de dioses y Señor de reyes y revelador de los misterios, y reconocía que el Espíritu Santo estaba en él. Es decir, la presencia del Espíritu en el Antiguo Testamento es una presencia omnipresente, especialmente cuando se trata de liderar al pueblo. Y en los salmos, qué bello lo que rezamos a veces en los salmos. Un espíritu nuevo, bien dispuesto y obediente a Dios. Y un don permanente. No me quites tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. El Salmo 139. ¿A dónde puedo alejarme de tu Espíritu? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Que Dios muestre cualquier maldad que detecta en la vida para evitarla y ser enderezado hacia el camino eterno. Tu Espíritu es bueno, me guíe por tierra llana. Enséñame a cumplir tu voluntad. El Espíritu que nos guía por la senda llana. Probablemente, pues puede ser también una oración, una plegaria sinodal. Tu Espíritu es bueno, me guíe por tierra llana. Enséñame a cumplir tu voluntad. Bien, y ahora sobre Jesús. El Espíritu de Jesús se derrama sobre toda carne. En el nuevo Génesis, de nuevo aparece el Espíritu. Tú de Jesús Cristo, Génesis, Fijémonos que la palabra Génesis aparece ya en el Evangelio de Mateo. Es el nuevo Génesis. Y la primera palabra del Evangelio de Mateo, como sabemos en griego, es Génesis, tú Jesús Cristo, el Génesis de Jesús. Si en el primer Génesis estaba el Espíritu, en el Génesis de Jesús, allí está el Espíritu. Posible gracias al Espíritu Santo que actúa en la esposa de José. Qué interesante que cuando el Espíritu comienza ya su actuación definitiva en la historia, lo hace no con José, no con los varones que iban determinando cuál era la genealogía, sino con la esposa de José. Aquí es donde vemos
también la complicidad de la esposa de José con el Espíritu. Yo creo que la mariología tendría que ser neumatología mariológica y no mariología sin más. Y que nuestros santuarios no son los santuarios simplemente de María, sino los santuarios del Espíritu que se manifiesta a través de ella. María es la cómplice del Espíritu, pero no es la suplente del Espíritu. Y a veces, pues nosotros estamos expandiendo una espiritualidad sin Espíritu Santo y con mucho María, pero María por una parte es la esposa de José, pero por otra parte es la gran cómplice del Espíritu Santo, a través de quien el Espíritu Santo se muestra y actúa. En aute genecen ek neumatos estin aquí. Y en lo que ella fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Aquí no se dice por obra de José, sino por obra del Espíritu Santo. Esos 9 meses de la gestación de María, el Espíritu Santo hizo de María su templo, su casa, su laboratorio, el lugar donde Él creó la figura humana y divina más inexplicable, Jesús. El Espíritu en los personajes de la Navidad. Es interesante ver también cómo los evangelistas nos dicen que el Espíritu Santo estaba actuando también con múltiples teclas. Es como un director de orquesta. Y un director de orquesta que tiene intérpretes diferentes. María, ángeles, pastores, magos, Juan Bautista, Isabel, la madre de Juan, Zacarías en el Benedictus, Simeón y Ana en el templo. El Espíritu Santo comienza a actuar, a preparar todo lo que es la Navidad. La Navidad es, por tanto, también la fiesta que prepara el Espíritu Santo, pero siempre tan humilde, el Espíritu Santo ocultándose a través de las personas en quien Él se expresa. Y en el bautismo de Jesús vio los cielos abiertos y al Espíritu que descendía, como paloma que se posaba sobre él. Recuerdo que estando en Roma, un profesor que teníamos nos habló de la nostalgia. Y a mí me llamó mucho la atención qué es lo que quería decir. Y él decía, nostos significa nido. Y algeo, significa dolor. Neuralgia. Nostalgia significa dolor de nido. El espíritu estaba necesitado de tener su nido. Y entonces anidó en Jesús. Y dice el cuarto evangelio que reposó sobre él. Es una bella expresión de lo que es el espíritu que no tiene nido como la paloma aquella de Noé y que al final encuentra dónde anidar. Y anida en Jesús. Y a partir de ese momento Jesús está siempre habitado por el espíritu que está nostálgico de él. Jesús bautizado con todo el pueblo representa a la humanidad y recibe el Espíritu en favor de los pobres como Mesías de la nueva creación. Porque Él no quiso ser bautizado solo, sino conjunto con todo el pueblo, para unir a todo el pueblo en este bautismo y en esta recepción del Espíritu. Ungido, pero no como un simple profeta. Jesús apenas habló del Espíritu. Nunca dijo, así dice el Señor, sino yo os digo. Hizo ver que Dios está presente en el mundo como Espíritu Santo, pero más allá de nuestro control. Y cuando hablaba del Espíritu dice, no sabe de dónde viene ni a dónde va, no hay quien lo controle. Y sin embargo, pues hemos tenido, pues a veces, instituciones supercontroladoras. Y pensamos que las cosas funcionan mejor cuando mejor son controladas.
pero Jesús ya lavaba al espíritu por ser un descontrolador. El espíritu lo lleva también a la tentación. Jesús, lleno de Espíritu Santo, fue conducido por el Espíritu al desierto. Tras su victoria sobre el diablo, regresó con el poder del Espíritu a Galilea. El Espíritu al principio, el Espíritu al final de la tentación y finalmente expulsó los demonios por el Espíritu de Dios. Hay gente pues, que dice, bueno, es que los demonios no existen. Los ángeles no existen. Pero no decimos en el credo, creo en Dios, Padre, creador de lo visible y lo invisible. ¿Creemos que existe una creación invisible que no vemos, pero que existe? Los artistas, claro que creen en la creación invisible. La novena sinfonía de Beethoven no existía antes de él. Él entró en el mundo de lo inaudible y la hizo audible. Los grandes pintores, pues, nos muestran lo que hasta ese momento nadie vio. Las nuevas tecnologías nos muestran lo que hasta ese momento nadie pudo ni siquiera soñar. Cuando yo era niño pensaba, ¿habrá algún día en que pudiéramos tener pues, un aparato para poder hablar con alguien que está en otro país y ver su rostro? Eso nadie lo imaginaba. Y sin embargo ahora ya se ha hecho realidad. Y yo digo como aquel señor que le decía una vez a Dios, Dios mío, dame unos cuantos años de vida más porque quiero ver en qué acaba todo esto. Uno, de verdad, si merece la pena vivir, es para ver lo que va a venir, para sorprendernos por lo que puede suceder. Por eso también existe un mundo perverso, el mundo de lo diabólico, el mundo de lo bueno, pero también el mundo de lo diabólico. Y cosas inexplicables que no nos podemos explicar, Jesús las explicaba expulsando demonios. En la misión entra también la tarea de expulsar demonios. Hay un ministerio que no es el exorcismo tal vez, no sé qué piensas, que no es el exorcismo tal como ahora se está realizando, que parece que es demasiado, un poco, a mi modo de ver, un poco inteligente. No es por cuestión de echar mucha agua bendita y hacer muchos rezos como los demonios se expulsan. Los demonios se expulsan de otra manera. ¿Cómo lo hacía Jesús? A veces seduciendo y diciendo, qué mal huele esto. Y entonces descubrir el mal olor del mal. Y decir, este mal olor es que es un olor de muerte. Vamos a acabar con esto. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues para expulsar el mal de nuestro mundo. Eso es exorcismo. Y en nuestro mundo, claro que necesita un buen exorcismo. Y nosotros mismos. Jesús expulsó los demonios por el Espíritu de Dios. Y si yo expulso los demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. La teología latinoamericana ha sido la que ha puesto más de relieve el tema del reino de Dios. Y por tanto, el que ha puesto más de relieve el tema de la lucha contra el faraón, lucha contra los demonios, lucha contra todo aquello que desdignifica al ser humano. El reino de Dios llega a nosotros cuando expulsamos demonios. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya esto es lo peor que puede existir para Jesús. Yo creo que en un acto de verdadera emoción Jesús dijo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Porque desconectarse del Espíritu Santo y maldecir al Espíritu Santo es ya desconectarse de la vida. Es el peor de los suicidios. Pero se ensancha la tienda compartir el mismo espíritu. Jesús, cuando va a morir, dice, todo está consumado, tetelestai. Y el cuarto evangelio continúa diciendo,
e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. No es murió, nos entregó su Espíritu. Ese Espíritu de Jesús que después está presente en la Iglesia. Ya tenemos aquí en el Calvario, en aquella pequeña comunidad que circundaba a Jesús, el primer Pentecostés. Después estará el Pentecostés del cenáculo. Ese Pentecostés donde el Espíritu ya es derramado cada vez más sobre los demás y donde luego el bautismo y la confirmación se convierten en el gran sacramento, la expresión simbólica y celebrativa de la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros. Pero el Espíritu de Jesús en la cruz. Aquí tenemos esta imagen del Jesús de Javier, allá cerca en España, donde está el castillo de Javier, donde San Francisco Javier vivió, y es un Cristo que está sonriendo. Es el Cristo sonriente, el Cristo de la sonrisa que transmite el Espíritu. Por esto, Jesús quiere ensanchar de nuevo la tienda. Y cuando transmite el Espíritu, ensancha la tienda. Y el Espíritu hace resucitar y nacer de nuevo. En verdad os digo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no dice solo del bautismo, del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay un nuevo nacimiento que se nos da cuando el Espíritu Santo nos hace nacer. Y la promesa del Espíritu en Pentecostés. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así se hizo realidad la profecía de Joel. Jóvenes, mujeres, ancianos, todos movidos por el Espíritu y hablando otras lenguas. Me pregunto, ¿la sinodalidad también nos abre a hablar otras lenguas? Y no estar repitiendo siempre las lenguas y los conceptos de siempre. Por esto, el Espíritu de Jesús, cuando está entre nosotros, es tsunami. Y que no tengamos miedo al tsunami, porque Dios proveerá. Los hechos del Espíritu a través de los apóstoles. Tenemos en los hechos de los apóstoles el paradigma de un carisma y una misión compartida. La tienda de los 12 se ensancha y en ella se va concentrando una admirable muchedumbre de evangelizadores. El Espíritu nos hace reconocer nuestro pecado, nos perdona, habita en nosotros, vivimos en Cristo y en el Espíritu. El Espíritu ora en nosotros con gemidos inenarrables. Podemos entristecer al Espíritu. Nadie abandonará las tinieblas del alma y contemplará la luz del Santo Espíritu sin tribulaciones, esfuerzo, sudor, violencia y tribulación. Y ya, finalmente, y con esto concluyo, el Espíritu nos llama a una nueva audacia. La espiritualidad no es simplemente pasar ratos de silencio contemplando, porque puede ser que contemple ante todo no al Espíritu, sino a mi yo, mi ego, y nuestro mayor enemigo es el ego. Lo importante es abrirse a los espacios amplios del Espíritu y dejar que el Espíritu sea pues ese viento que nos lleva hacia donde ni siquiera sospechamos. Es el adviento del Espíritu. Bien, y ya con esto pues yo concluiría esta primera reflexión, el viento que viene y que está llegando a la Iglesia, y por tanto, si se decía que el Concilio Vaticano II era como un nuevo Pentecostés, creo que el Papa Francisco, a mi modo de ver, es el Papa neumatólogo. Evangelii Gaudium es un verdadero tratado de neumatología.
Algunos dicen que nuestro Papa pues, no es tan teólogo como el anterior. Sí, Benedicto XVI era un buen teólogo, pero sobre todo Papa Francisco es un buen neumatólogo. Y nos está indicando que gracias a su concepción del espíritu, que yo creo que es también muy latinoamericana, nos está indicando que por los caminos de la neumatología hay que caminar y por eso es audaz. Y donde esté el espíritu, allí siempre habrá algo que nos conmueva a todos. Nos deja sin palabras, ¿no? Ensanchemos las tiendas. Divino, realmente. Bueno, como teníamos pensado hacer con la misma dinámica, lo hicimos con Serena, ahora si hay alguna, Juan, ¿dónde está por aquí? Ahí está. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Invitamos a hacer acá, tenemos 15 minutos de tiempo. ¿Quieren hacer alguna acotación, alguna pregunta? Lo que sí les proponemos en estas 3 dimensiones que decía Antonio hace un rato, los consensos, los cuestionamientos, las cosas que nos quedaron ahí con duda y los horizontes que vemos abiertos, ponerlos en el chat del grupo para que podamos mañana retomarlos y si no, después, al final de la semana de estudio, poder hacer una síntesis de todo lo trabajado y de todo lo vivido en estos 4 días. ¿Hay alguna pregunta, acotación con los presentes o en el Zoom? Nos has dejado sin palabras. ¿Ves? ¿Ves? Me dicen lo mismo. Coincidimos. Ahí. Actualmente pareciera que el espíritu está devaluado, pues casi nadie manifiesta estar inspirado por él. Y cuando alguien dice algo parecido, el resto mira con suspicacia. Sí es verdad que cuando alguien dice que está movido por el espíritu, suscita suspicacias y todos se preguntan, ¿y qué espíritu le estará moviendo? Nosotros no nos apoderamos del espíritu, el espíritu se apodera de nosotros. Y cuando el espíritu se apodera de alguien, uno casi se queda sin palabra. Una pregunta increíble, si puede ampliar la relación entre el Espíritu Santo y el reino, presencia del reino, porque uno tiene la impresión de que a veces el ente católico, olvidándose del Espíritu Santo, fortaleció unos aspectos también institucionales, lo que tiene que ver con el fortalecimiento de una religión, ¿no? Y no tanto, digamos, no nos movilizó tanto para hacer presente la transformación de toda la realidad por la fuerza del Espíritu Santo, el reino en el mundo. Si no puede decir algo sobre eso, si es que tiene algo que ver, si no me estoy equivocando. Sí, muchas gracias por esta pregunta porque me parece muy interesante. Al presentar aquí todo el proceso veterotestamentario, vemos que el Espíritu Santo se manifiesta en Moisés, que tiene una tarea política, una tarea liberadora, no es sacerdotal, el sacerdote era Aarón. No se dice que el Espíritu Santo estaba en Aarón, sino en Moisés. Más bien, Aarón fue el que llevó el pueblo a la idolatría. Moisés, el que lo sacó de nuevo de la idolatría y lo llevó hasta la tierra prometida. Después el Espíritu en Josué,
después el Espíritu en los jueces de Israel, después en David. Después de David ya creo que no se dice que el Espíritu estaba en otros reyes. Y después aparece el Espíritu en los profetas. Todo esto nos está indicando que el sueño del Espíritu era tener un nuevo reino, una nueva política, una nueva configuración del pueblo de Dios. Y luego viene Jesús, que movido por el Espíritu habla también del reino, no habla de la iglesia. No habla de un grupo simplemente que él quiere instituir, sino que él sobre todo nos habla del reino de Dios. Y después ya de la resurrección de Jesús, pues viene la eclesía, pero también siempre con un sentido de iglesia en salida. Como ya también tú antes nos decías, ¿no? Que es una iglesia en expansión, en sinodalidad, y por tanto hacia. Y Jesús dice, id a todas las naciones y anunciad, pero no quería Jesús sino crear una nueva realidad en esta humanidad, una nueva realidad en la que el poder del Espíritu tuviera la supremacía. Y por esto yo creo que reino de Dios y Espíritu Santo pues están muy unidos y hay que entenderlo neumatológicamente. Buenas noches, soy Silvina. Quería agradecer primero, me siento muy conmovida con la presentación, digamos, del Espíritu como hondura de Dios y como profundidad hacia arriba. Me parece que eso abre a un diálogo con muchas culturas, con muchas también oficios de las artes, de la ciencia, y creo que nos centra como en un horizonte que muchas otras cosas se relativizan en nuestras búsquedas como iglesia, en nuestra búsqueda del crecimiento como humanidad. Bueno, que es como resonancia de alguna resonancia. Sí, qué interesante es esto que afirmas, ¿no? El Espíritu nos hace sentir siempre la inmensidad, la profundidad, la hondura. Nos hace descubrir también la altura. Nos hace descubrir que somos muy pequeños dentro de un gran universo. Entonces, en la medida en que tienes conciencia de esto, ¿quién va a ser soberbio? ¿Quién se va a dejar llevar también de deseos de matar, de destruir? Quien tiene esta experiencia, al final es que vive el todo. Decía un gran filósofo, Gregory Bateson, solo la totalidad es sagrada. Y cuando te enamoras de la totalidad, pues en el fondo la estás esperando y decir, Dios mío, cuánto todavía tengo que aprender, qué inmensa es tu sabiduría. Y claro, ante lo divino, pues uno se encuentra pues a veces anonadado. Y eso es el éxtasis, ¿no? Hola, no sé si me escuchan. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Buenas noches, José Cristo Rey. Estoy hablando del Zoom. Me parece maravilloso reconectarnos con la Rúa en este trayecto que hicimos desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Me cuesta un poco mirar nuestra iglesia cuando la vida carismática resurgió acá y hubo como una mirada de pocas ganas, ¿no? de poco cariño con los carismáticos, cuando en realidad era como un bautismo de espíritu que necesitábamos. Y me pregunto si no hay algo parecido aquí en América Latina, en donde María, como reina de la evangelización, llevada por el Espíritu, en tantas partes es postergada.
Me parece que no reconocemos esa presencia tan clara, tan fuerte de María, que desde Guadalupe a Luján está impulsando con la fuerza del Espíritu esta nueva evangelización. No sé cómo lo ves vos. Cuando se oye, los movimientos carismáticos, yo creo que tienen un objetivo y es mover. Pero lo peor es cuando cuando ya pasa el tiempo de mover y ya no mueven, sino que se cierran. Y entonces ya se convierten en algo estático. Lo importante de los movimientos es que tienen vocación con fecha de caducidad, porque cuando uno impulsa algo, lo importante es que ya esa fuerza llegue a los demás y se acabó. Pero es que los movimientos parece que tienen vocación no de movimiento, sino de permanencia. Y entonces al final los movimientos, como no quieren acabar, pues ya llega un momento en que no tienen fuerza, no tienen energía. El espíritu, cuando quiere mover algo, pues da un impulso y después el impulso que desaparezcan pues todo lo que hay en torno a esto y que todo esto ya revitalice el conjunto del cuerpo. Yo creo que el movimiento carismático fue para la Iglesia también esto que hemos querido ver ahora. Pero luego ya cuando se reafirma demasiado a sí mismo como un movimiento, ya deja de mover y causa a veces también pues una especie de alejamiento de él. Por tanto, la Iglesia ha tenido que abordar el tema de los movimientos precisamente cuando se han afirmado demasiado. Y la vida consagrada, pues quizá lo mismo tenga que pensar, que no ha nacido con vocación de perennidad. La perennidad solo se la ha dado Dios a la Iglesia. Tú eres Pedro sobre esta y las puertas del infierno no prevalecerán. Pero lo demás, pues todo tiene su tiempo. Y es importante saber adecuarse al propio tiempo y a lo que venga, porque el Espíritu seguirá. El Espíritu nadie le corta sus propias iniciativas. Y cuando algo acaba, pues algo vendrá después y probablemente mucho más sorprendente. Y luego respecto a María, sí, lo que has dicho de los santuarios, María es el gran recurso del Espíritu. Y cuando algunos recursos ya marianos pues se están acabando, de seguro que se aparecerá por otra parte. Seguro, siempre aparece. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un fuerte aplauso. Muchísimas